Bien, seguimos con la segunda parte de comprobar el sensor CKP, ahora con multímetro. El sensor de posición del cigüeñal CKP suele ser de dos tipos principales: inductivo, generalmente dos cables pines, o efecto Hall, tres cables barra pines. El procedimiento varía ligeramente según el tipo, por lo que es ideal consultar el diagrama eléctrico específico del vehículo, manual de servicio o aplicación como All Data Mitchell, etc. Estado del coche antes de empezar. Preparación crítica. Motor completamente apagado y llave fuera de contacto. Transmisión en neutral o park. Freno de mano puesto. Batería en buen estado, preferiblemente cargada al 100%. Voltaje mayor a 12,6 voltios en reposo. Una batería débil puede dar falsos negativos. Motor preferiblemente a temperatura ambiente o tibia, no es obligatorio, pero evita dilataciones extremas. Estaciona en lugar seguro y ventilado. Desconecta el terminal negativo de la batería como medida de seguridad inicial para evitar cortocircuitos o daños al ECM. Localiza el sensor CKP, normalmente cerca del volante motor, polea de cigüeñal, bloque del motor o campana del embrague transmisión. Puede estar en la parte baja o lateral del motor. Herramientas necesarias: multímetro digital de buena calidad, con escalas de ohmios, voltaje DC y voltaje AC. Esquema de pines del sensor, importante. Guantes, gafas de seguridad. Posiblemente un manual o diagrama de pines. Herramientas básicas para acceder al sensor. Puede requerir levantar el coche. Identificación de pines, conexiones. Desconecta siempre el conector del sensor antes de medir. Sensor inductivo, dos pines, solo tiene señal positivo y señal negativo, no tiene alimentación externa. Sensor efecto Hall, tres pines, tiene pin 1, alimentación, 5 o 12 voltios, referencia del ECM. Pin 2, señal, output. Y pin 3, tierra, ground, masa. Usa el diagrama del vehículo para identificar colores de cables. Ejemplo: negro tierra, rojo alimentación, amarillo blanco señal. En muchos casos el pin de tierra es el negro. 1. Prueba de resistencia, principal para sensores inductivos. Esta prueba verifica la bobina interna del sensor. Pasos detallados. Desconecta el conector del sensor CKP. 2. Configura el multímetro en escala de ohmios. Usa la escala más adecuada, generalmente 20 kiloohmios o auto range. 3. Conecta las puntas del multímetro a los dos pines del sensor para inductivos o entre el pin de señal y tierra, en algunos de 3 pines. 4. Lee el valor normal típico, entre 200 ohmios y 1500 ohmios, muchos están entre 150-1000 ohmios. Consulta el valor exacto en el manual del coche. Si marca OL infinito, significa circuito abierto, sensor defectuoso. Si marca 0 ohmios o muy bajo, cortocircuito interno, sensor malo. Valores fuera de rango, demasiado alto o bajo, sensor degradado. Nota: esta prueba se hace con el sensor desconectado y frío. La resistencia cambia ligeramente con la temperatura. Bien, esta era la prueba de resistencia. Luego, prueba de alimentación, supply voltage, principal para sensores de 3 pines. La prueba principal para sensores inductivos de 2 pines es la de resistencia. Y la principal para de 3 pines es la de alimentación de voltaje. Reconecta el conector del sensor. Watt back proving. Introduce pines finos por la parte trasera del conector sin desconectar. 2. Reconecta el terminal negativo de la batería. 3. Gira la llave a posición on, ignición encendida, sin arrancar el motor. Configura el multímetro en voltios DC, V. Mide entre el pin de alimentación y tierra, chasis o pin de masa. Pin de alimentación y tierra, que la tierra puede ser chasis o pin de masa.
Debe dar 5 voltios o 12 voltios, según el vehículo. Comúnmente 5 voltios de referencia. Luego mide entre pin de señal y tierra. Puede mostrar un voltaje estable, alrededor de 0 voltios o voltaje de referencia. 6. Si no hay voltaje de alimentación, revisa fusibles, cableado o FM. Bien. 3. Prueba de tierra, ground. 1. Multímetro en ohmios. 2. Conector desconectado o backproving. Mide resistencia entre el pin de tierra del sensor y el borne negativo de la batería. Valor ideal menor a 0.5 ohmios. Ideal menor a 0.2 ohmios. Repito, valor ideal menor a 0.5 ohmios. Ideal menos de 0.2 ohmios. Si es alto, hay problema de masa. Esta era la prueba de tierra. Hemos medido resistencia entre el pin de tierra del sensor y el borne negativo de la batería. Prueba de señal de salida, la más importante. Para sensor inductivo, 2 pines. Desconecta el conector. Configura el multímetro en voltios AC. V con la barra curveada. Escala baja, 2 voltios o 20 voltios. Conecta las puntas a los 2 pines del sensor. Pide a un ayudante que gire el motor con el starter en cranking durante 5 o 10 segundos o gira manualmente si es accesible. Debes ver un voltaje AC fluctuante que aumenta con la velocidad de giro, normalmente 0.5 voltios a 5 voltios o más. Si no genera voltaje o es muy bajo, sensor malo. Prueba rápida alternativa, sin girar el motor. Acerca un objeto metálico, destornillador de acero, repetidamente a la punta del sensor. Debes ver pequeños pulsos de voltaje AC. Luego, para sensor efecto Hall. Seguimos con la prueba de señal, la más importante. Hemos visto para sensor inductivo de 2 pines y ahora vemos para sensor efecto Hall de 3 pines. La prueba de voltaje AC mientras cranking puede dar pulsos, pero es menos clara. Mejor ver fluctuaciones en DC o usar osciloscopio. Con multímetro verás el voltaje de señal saltar entre alto y bajo, ejemplo 0 a 5 voltios, mientras giras el motor. Bueno, precauciones importantes. Nunca fuerces pines ni dañes el conector. Usa backproving. Pinchar cables sin desconectar por la parte de atrás del conector, cuando sea posible para medir en vivo. No dejes el motor de arranque girando, starter, más de 10 o 15 segundos seguidos para no sobrecalentar. Si el motor arranca durante la prueba, detén inmediatamente. Limpia el sensor y verifica el gap, distancia al volante dentado. Suele ser 0.5-1.5 milímetros. Un hueco gap excesivo causa señal débil. Revisa también la rueda dentada, trigger wheel, por dientes rotos o sucios. Interpretaciones finales. Todo dentro de rango, sensor probablemente bueno, pero prueba con osciloscopio o sustitución para confirmar. Resistencia mala, sensor defectuoso, cambio recomendado. Sin voltaje de alimentación, problema en cableado, fusibles o FM. Sin señal de salida, sensor malo, gap incorrecto o rueda dentada dañada. Valores intermitentes, conexiones sueltas o sensor fallando por calor/vibración. Esta prueba con multímetro es muy útil, pero no es 100% definitiva. Un sensor que pasa las pruebas estáticas puede fallar en caliente o dinámicamente. Lo ideal es complementar con osciloscopio, mejor visualización de la onda o escáner, RPM durante cranking. Por lo tanto, hemos visto
En la explicación con multímetro, el estado del coche, las herramientas necesarias, desconectar siempre el sensor antes de medir, usar el diagrama, prueba de resistencia principal para sensores inductivos, luego prueba de alimentación principal para sensores de 3 pines en que reconectamos el sensor, prueba de tierra ground, prueba de señal de salida para sensor inductivo de 2 pines o para sensor efecto Hall de 3 pines. Y bueno, ya la pasaremos al osciloscopio en el siguiente audio.